Hola traders, yo soy Juliana Rangel y estoy muy feliz de estar aquí porque tengo una oportunidad muy valiosa y muy importante para mí y para ustedes también. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a Oliver Vélez. Vamos a hacerle unas preguntas no solamente de su parte profesional como trader, sino también de su parte personal. Espero que esto aporte muchísimo para la comunidad hispana y todas esas personas que quieren empezar en este mundo del trading y los que ya están en este mundo del trading. Así que es un privilegio y es un sueño para mí hecho realidad tener aquí a Oliver Vélez haciéndole esta entrevista. Gracias Oliver por permitirme este espacio, por permitirme hacer esta entrevista. La verdad es un sueño para mí hecho realidad y es un honor estar compartiendo contigo estos momentos. Y sé que para la comunidad hispana va a ser de mucho valor esta entrevista. Vamos a aprender muchas cosas de Oliver y además vamos a conocer otra faceta de Oliver Vélez. Bueno, Juliana, muchas gracias. El honor de hecho es mío poder estar aquí contigo y estoy feliz de poder sentarme contigo para poder resolver algunas preguntas para nuestros traders y aquellos individuos que de hecho están pensando sobre el trading. Así que considero esto no solamente un honor, sino una oportunidad también de poder darle algo de bueno a la comunidad de trading. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Estás dispuesto a responder todo tipo de preguntas? Por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta que me puedas hacer. Ahora, eso no quiere decir que voy a responder cada pregunta, pero vamos una por una. Okay, está bien. Empecemos. ¿Quién es Oliver Vélez? Todo el mundo parece empezar con esa pregunta. Yo he sido un trader profesional durante los últimos 30 años. Diciembre de 2016 marcará mi año número 30 como trader profesional. Mi interés en el trading empezó cuando yo tenía 16 años y el deseo de ser un trader exitoso creció de una manera intensa todos los años. Yo tuve la gran fortuna de ser capaz de empezar mi carrera profesional de trading relativamente joven de edad. Yo tenía 24 años cuando empecé mi carrera profesional como trader y me tomó alrededor de 5 años para realmente lograrlo en el espacio de trading. Pero alrededor de 6 o 7 años dentro de mi carrera profesional de trading, la oportunidad de entrenar a traders profesionales en mi arte realmente abrió un mundo nuevo para mí. Así que cuando me preguntas quién es Oliver el día de hoy, pues Oliver Vélez no solamente es un trader. De hecho, yo considero que los otros componentes de otro Oliver Vélez son más importantes que mi carrera de trading, y esa es la parte de entrenamiento y mentoría de Oliver Vélez. Yo el día de hoy soy uno de los mentores y entrenadores más renombrados del mundo. Soy uno de los oradores más renombrados sobre el tema de operar los mercados para ganarse la vida y hacerlo de manera profesional. Yo he sido alguien que ha ayudado a crear esta nueva era en los mercados, esta nueva era que ahora está siendo casi que dominada por el individuo. Así que el día de hoy también soy un soñador. Es mi objetivo realmente distribuir el mensaje del trading por todas partes del mundo, porque yo creo que esto es una oportunidad que todo individuo debería por lo menos darle una oportunidad. Es el último bastión de independencia total en cuanto a mí me consta, así que yo simplemente soy un evangelista. Para resumir, soy un evangelista del trading. Gracias. ¿Y qué significa para ti ser trader? Pregunta interesante. El trading es libertad. En una sola palabra, el trading es libertad. Trading es una actividad individual que está diseñada para obviamente hacer que un individuo haga dinero, pero más importante que eso, es una actividad que requiere que el individuo sea real.
El trading es una actividad que demanda que el individuo sea disciplinado y que haga lo que diga que van a hacer. Es una habilidad que es muy única y una de las cosas que yo siempre me he encontrado fascinante sobre el trading es que las mismas cosas que uno necesita para ser un trader exitoso son las mismas cualidades y características que son necesarias para ser exitoso en lo que sea, un hombre, una mujer, un ser humano, un padre exitoso, un empleador exitoso, un empleado exitoso, lo que sea. El trading es espiritual, en cuanto a mí me consta, porque antes de que haya esperanza de cualquier grado de éxito en el trading, uno tiene que volverse maestro de cierta porción de uno mismo. Y cualquier actividad que requiera que tú te observes a ti mismo y que encuentres tus debilidades y tus fallas y mejores eso, cualquier actividad que hace que tú tengas que reflexionar y entrar en periodos de introspección y que seas exacto y real y disciplinado, en mi opinión, es un camino espiritual. Así que para mí el trading es mucho más que lo que muchas personas en general piensan que es el trading. Piensan que es una actividad que es comprar algo por $1 y venderlo por 2 y sacar ganancias, pero yo realmente voy mucho más allá de eso. Es espiritual en naturaleza para mí. Excelente, excelente. Para mí, libertad es igual a Oliver Velvet. Pero me gustaría saber qué significa libertad para ti. ¿Qué es libertad para mí? Libertad es no tener que decir no cuando tú realmente quieres decir que sí. Ahora, déjame entrar en detalle sobre esta pregunta. Cuando yo tenía 6 años, no, yo creo que tenía 8 años, a mí me dieron una tarea que me la asignó mi profesora, la cual era ir el fin de semana a la casa y volver con lo que yo consideraba era la definición del éxito. Y yo empecé a pensar sobre esto el fin de semana. Yo le pregunté a mis padres y la respuesta de mis padres realmente no iba como de acuerdo a mi definición de 8 años del éxito. Y yo empecé a ver a todos los miembros de mi familia y cualquier persona que yo conociera, y algo realmente me impactó ese fin de semana. Yo me acuerdo cuando mi madre, durante una Navidad, de hecho, no podía darme el regalo que yo quería. Yo quería una patineta especial, así que yo obtuve una patineta especial, pero no era la patineta que yo quería. La patineta que yo quería era profesional y simplemente era muy costosa para mi madre. Yo me acuerdo mirar a sus ojos en esa Navidad cuando yo abrí mi regalo y yo pude ver cómo ella tenía una decepción profunda en su cara cuando ella vio que yo me había dado cuenta que no era la patineta que yo quería. Así que mi madre, yo sabía en ese momento que mi madre quería decir que sí al regalo que yo le estaba pidiendo, pero no podía. Así que durante ese fin de semana, cuando yo tenía 8 años, yo pensé en eso, y cuando volví el lunes al salón di mi definición, y mi definición del éxito desde esa época, Mrs. Nardiello, ese era el nombre de mi profesora. Yo le dije a ella, mi definición es nunca tener que decir no cuando realmente quieres decir que sí. Mi madre le dijo que no a la patineta, pero realmente quería decir que sí. Y eso es lo que es libertad para mí. No es necesariamente algo conectado con algo económico, aunque la economía puede ayudar a tener profundidad de libertad, pero la libertad realmente es la habilidad de hacer lo que tú quieres hacer cuando quieras hacerlo por ti mismo, siempre y cuando esas actividades no vayan en contra de los derechos de otros. Y eso es lo que es la libertad para mí. Wow. Me hiciste recordar también mi infancia, que muchas veces tuve esos momentos, y por eso es uno de mis propósitos estar haciendo trading también. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de grande? Bueno, cuando yo era un niño, yo creo que tenía todos los deseos de la mayoría de los niños. Yo me acuerdo que en algún momento quería ser un vaquero, y luego en algún momento quería ser un policía, y luego un bombero.
Y luego me gradué y empecé a querer ser un superhéroe. Y pasé como por una variedad de superhéroes. Quería ser el Silver Surfer, era una de mis etapas. Un superhéroe de Marvel. Pero cuando yo tenía 7 u 8 años, mis deseos realmente cambiaron por completo y me acuerdo como si hubiera sido ayer. Yo de hecho empecé a tener mi primer deseo de adulto. Yo quería ser un escritor. Y yo empecé a leer Edgar Allan Poe, lo cual realmente me impactó de una manera enorme. Las palabras ni siquiera lo pueden expresar. Yo fui muy impactado por su trabajo y yo vorazmente leí todo lo que Edgar Allan Poe escribió y eso me llevó a leer otras cosas como las escrituras de Ralph Waldo Emerson y las escrituras de Platón y las frases de Sócrates, y todas estas lecturas realmente me hicieron apreciar el aspecto de escritura y cómo algunos de los pensamientos más profundos y conceptos conocidos por el hombre pueden ser comunicados por la palabra escrita. Así que mi primer deseo de adulto fue ser un escritor. Y eso duró durante años, años enteros. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, ese deseo empezó a cambiar y se convirtió en el deseo número 2, el segundo deseo de adultos, el cual fue volverme un orador, porque mi colegio nos llevó a un paseo especial y era para ver un individuo con el nombre de Zig Ziglar, a que él nos diera una charla, y les cuento que Zig Ziglar habló más o menos durante 90 minutos y como un adolescente de 14 años yo me senté en mi silla cautivado por completo. Este hombre motivó cada fibra de mi ser y realmente era tan impresionante y tenía un impacto tan grande en mí que yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero motivar a las personas así, yo quiero mover a las personas así, así que mi deseo de ser un escritor enorme realmente se convirtió en un deseo enorme de ser un orador. Y eso duró unos cuantos años también, hasta que descubrí el mercado. Wow. Cuando yo descubrí el mercado, realmente puso el deseo de ser un escritor y el deseo de ser un gran orador en pausa. Y el trading, la idea de que tú puedes quedarte sentado y ganarte la vida y hacer algo sin empleados, sin tener un jefe, sin una inversión enorme, sin un edificio, sin una oficina, sin un montón de cosas que normalmente son necesarias para empezar un negocio. Esta idea realmente me cautivó de gran manera y puso mi vida en pausa. Y realmente lo que es fascinante sobre la pregunta que estás haciendo es que el día de hoy yo miro hacia atrás y me doy cuenta que mis 3 deseos se han vuelto realidad y se han unido y han servido a lo que yo hago el día de hoy. El día de hoy yo comunico a mis traders a través de la palabra escrita, a través de los 5 libros que he escrito y que han sido traducidos en 5 lenguajes diferentes. Hablar en eventos para mis traders alrededor del mundo casi todos los días. Por supuesto, he estado haciendo trading los últimos 30 años, así que mi mensaje es: tengan cuidado con lo que ustedes desean cuando son jóvenes, porque quizá obtengan cada una de esas cosas resueltas. Así es, o sea que lo fuiste primero, ya eres escritor de muchos libros que nos encantan, que todos los hemos leído y que para todo trader decimos el libro Day Trading es la Biblia del trading, y eres un orador, un speaker. That's right. Los sueños se hacen realidad. Todo lo que puedo decir que todo lo que te propusiste en la vida lo has logrado. O puedes decir que todo lo que te has propuesto en la vida lo has logrado. Sí, de una manera extraña,
Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, casi todos los deseos que yo he tenido como niño, como adolescente e incluso como un adulto joven que he tenido, de hecho han sido una realidad, han entrado en existencia. Así que siempre estoy diciéndole a las personas jóvenes, tengan cuidado dónde ponen sus pensamientos, dónde ponen su energía y lo que ustedes desean. Porque muchas veces ustedes obtienen exactamente eso. ¿Entienden lo que les digo? Obtienen lo que desean la mayoría del tiempo. Boom. Oliver, ¿qué hacía antes de ser trader? ¿Qué quería hacer antes de ser un trader? Bueno, yo quería de hecho convertirme en un trader desde los 16 años, así que realmente no tuve una oportunidad de desear algo más antes de ser un trader, pero sí les diré lo siguiente, el sueño de mis padres era que yo fuera un pianista. Yo toqué el piano desde los 3 años en adelante y fue una parte principal de mi vida. Mis padres invirtieron unas cantidades enormes de dinero, tiempo y esfuerzo a mi carrera profesional de piano y realmente era muy talentoso. Yo viajé por los Estados Unidos tocando como un niño prodigio. Muchas personas no saben ese pequeño hecho de mí. Así que hubo momentos en los cuales yo sentí como un niño que este era mi destino. Dominaba la mayoría de mis horas despierto, yo practicaba 6 a 8 horas al día, yo iba a un colegio especial que se enfocaba en músicos talentosos y además yo gané dinero como un niño tocando para lugares especiales el piano. Así que cuando yo miro hacia atrás en mi vida, mis años más jóvenes, eso realmente es lo único en lo cual yo pensaba, básicamente era tocar el piano. Así que eso duró hasta que yo descubrí a las mujeres. 15 años más o menos, el piano realmente lo dejé a un lado porque practicar 8 horas al día simplemente no se balanceaba con pasar tiempo con mis amigas y mis novias en la secundaria. Así que en este momento fue que se acabó eso. Y secundariamente, a mí me indoctrinaron para creer que necesitabas un título universitario. Un título universitario que fuera logrado al estudiar en la universidad. Así que, como yo estaba tan fascinado con el mercado y los negocios, yo pensé, ok, si tengo que ir a la universidad, si tengo que obtener un título, entonces lo voy a obtener en algo que esté asociado con mi amor por los mercados. Así que yo decidí que contabilidad era el mejor tema que debía estudiar porque era el lenguaje del negocio. Era el arte de escoger una empresa y aprender sobre todas sus partes y cómo funcionaba y cómo fluía la empresa y cómo hacía dinero. Así que estudié contabilidad en la universidad y por supuesto hubo momentos donde yo dije, bueno, quizá seré un contador. Pero cada vez que yo tenía estos otros deseos, el trading siempre se volvió más grande que todos esos deseos temporales que yo tenía. Pero el piano y la contabilidad realmente eran los primeros dos. Entonces, ¿tú estudiaste contabilidad? Claro que sí. Yo fui a la universidad durante 4 años para estudiar contabilidad. De Oliver Vélez. Y eso era lo que iba a preguntar, ¿qué habías estudiado o cómo te has entrenado? ¿Cuál era tu profesión? ¿Qué seminarios o cursos habías hecho? ¿Qué libros habías hecho para ser trader? Bueno, por supuesto, estudié contabilidad durante 4 años. Yo de hecho no terminé. Así que mis padres estaban tan decepcionados que yo empecé mi carrera de trading en el último año de mi universidad. Una oportunidad se me presentó y yo realmente nunca terminé
contabilidad y casi lo logro. Y hasta el día de hoy mi madre siempre me pregunta, así que, hijo, ¿cuándo vas a terminar tu título de contabilidad? Pero yo realmente nunca terminé, llegué hasta el final y una oportunidad se presentó y yo creo que tengo como 2/3 de un año final por terminar y realmente nunca decidí volver a terminar eso, quizá un día, solamente para complacer a mi mamá. Solo por complacer a tu mamá. Sí. But, did I study in- Pero estudié algo que me ayudó a convertirme en un trader, no. I don't think Yo no creo that you que can tú really puedas study. realmente estudiar para ser un trader. I think Yo it's creo one que of es those una de esas activities where you actividades just donde tú learn simplemente on the job. aprendes You have to aplicándolo, just tienes do que it. simplemente hacerlo. No reading in the No world, hay, no studying no hay in the lecturas world en el can really mundo make you better. que realmente te puedan hacer mejor. Esas cosas, aunque de cierto modo ayudan, leer y estudiar pueden ayudar, But they help ayudan desde un punto de vista preparatorio. They never help Realmente with nunca the ayudan actual con activity la of actividad trading. como tal del They trading. help you Te prepare ayudan a prepararte for the activity para of la trading, actividad del which is trading, different. lo cual es diferente. So just like if you were Así a que al igual que professional como si boxer, fueras un there's certain boxeador things that profesional, hay help ciertas you cosas que te prepare. ayudan a You know, prepararte. you might warm up, Tú quizá do some, jumping puedas jacks, calentar you might y skip rope or what quizá have puedas you. saltar You might practice on the o bag quizá a puedas little bit practicar before con la the bolsa un fight. rato antes de But la that's pelea, not pero fighting. si realmente That's eso not no boxing. es boxear. That's activities that Esos son prepare you actividades que te for preparan the boxing para match. la pelea de boxeo. And so Así I get this que question yo all the recibo time. esta What did pregunta you todo el read? tiempo. What did ¿Qué you study? leíste? ¿Qué estudiaste? I didn't study Yo realmente no anything. estudié nada. I read books Yo about leí the libros market, sobre but el mercado, I will say pero yo this, diré lo siguiente, nothing I've nada read de lo about que the yo haya market leído truly sobre el helped me mercado become realmente me a ayudó a good convertirme trader. en un buen trader. Nothing I Nada studied que yo or haya even estudiado made me helps realmente me become me a good ayudó a mí a trader. convertirme en un buen What trader. did help Lo que sí was ayudó reading on fue leer psychology, sobre la psicología, especially as it relates especialmente to the financial relacionado con los markets. mercados That financieros. had a more profound Eso tuvo un impact on impacto me as mayor a en mí trader como than trader anything. más que cualquier otra Learning cosa. and reading Aprender about y this leer sobre history la of historia bubbles de in the las market, burbujas en el when mercado. bull markets Cuando los stopped mercados and alcistas then paraban y crashes luego se began. desplomaban. Reading about those Leer sobre specific ese times, tipo de what was momentos the específicos mindset y of cuál the era la people mentalidad de las personas during market crashes or durante right las caídas before del market mercado, justo crashes. antes de las caídas del mercado. I like the A mí works realmente me of gusta el Mark trabajo de Douglas. Mark Douglas. Mark to Douglas me para is mí a must es read for un libro que anyone todo el who mundo wants debe to leer. trade. Cualquier persona que quiera hacer trading adecuadamente He tiene que deals with leer the esto. psychological Él habla del aspect of aspecto trading. psicológico The del trading. technique La is técnica 10, maybe 15% es quizá 10-15% del juego. The rest is all psychology. El resto todo es So psicología, if así there is que something to si hay prepare, algo en lo then cual debas for- prepararte, if entonces there is something to prepare si the hay trader algo to be para better, preparar al trader para in que my sea opinion, mejor, en mi it's all opinión, todo es psychology. psicológico. You learn Aprendes el trading trading by trading, al hacer and trading especially y especialmente trading el under trading the bajo la guidance guianza of someone who de has alguien already que arrived. ya haya That's llegado. incredibly Eso es important, increíblemente because importante you porque can go out tú there puedes and salir do por ahí all the afuera y stupid hacer trading you want, todo el which will trading have no estúpido que benefit. quieres, lo cual no va a Your tener trading beneficio. actions, Tus which is the actos de stuff trading, you're de lo learning, is cual made lo from. que estás Your aprendiendo, trading actions must be right actions. tienen que So ser that acciones requires correctas, así someone que overlooking eso your requiere que activity alguien esté and observando tu ensuring actividad that y you are asegurándote gaining que the tú right estás experience, estando obteniendo which la will experiencia build adecuada, the lo cual future va a trader that you construir al want to trader be. futuro en el cual te quieres Muy convertir. interesante, muy interesante. Entonces, tú empezaste, fue leyendo sobre psicología y sobre el mercado, como todo el tema de las burbujas y de la crisis financiera y todo eso. ¿Por qué empezaste a leer eso? ¿Qué fue lo que te motivó, te impulsó a leer sobre eso? My father Mi padre was a taxi cab driver. era un taxista que era dueño de sus propios taxis. And he had this special Y client él tenía un cliente especial, el cual llevaba a Wall Street y traía de vuelta a casa todos los días. Y este individuo trabajaba en Wall Street y es lo que llama un acumulador de oro. Él creía que el oro era lo único que tenía valor real y él motivó a mi padre
a take $35 que tomara $35 de su pago cada día y comprara una onza de oro. do this. Y él dijo, haz esto durante el resto de tu vida. And Y I guess that supongo que eso worked seriously. funcionó porque mi padre lo escuchó y todas las semanas mi padre compraba una onza de oro. And at that time, Y en esa época el precio del oro estaba fijado a $35 por onza. Bueno, para resumir la historia, cuando government ordained el gobierno price of gold was lifted, eliminó el límite de precio del oro, el cual era artificialmente retrasado durante muchas décadas, explotó and it topped y llegó a un alto de $800 a la onza. Como ustedes podrán imaginarse, los años y años y años de mi padre de acumular oro, this huge bubble esta burbuja enorme en la época en oro, had an enormous tuvo impact un impacto enorme sobre la vida de mi familia, cambió nuestras vidas para siempre. My family moved. Mi familia se movió de Brooklyn a un suburbio en New Jersey. Mis colegios pasaron de ser públicos a privados. Las cosas Renting. de las cuales pasamos de alquilar a ser dueños de un hogar, y yo estaba demasiado joven para entender por qué hubo un cambio tan dramático en la calidad de nuestras vidas. When I became Cuando yo me volví más viejo, yo empecé a darme cuenta that it was the market. que era el mercado. Like, oh my God, my life changed. Como que Dios mío, mi vida cambió porque mi padre hizo algo en el mercado y eso realmente me fascinó. Así que yo empecé a observar esto más de cerca. That it was interesting to Era me interesante that para mí one simple act como un that solo I acto did que mi padre decidió llevar a cabo changed a tuvo el potencial de entire cambiar la family's vida de life. una familia para siempre. So that Así drew que me eso to realmente study me llevó a estudiar sobre los mercados para investigarlos, y esa investigación not just the gold market, then expanded sobre el oro to después se expandió al mercado en general, y luego me di cuenta que hay individuos que se ganan la vida de esta manera. and Y that esa realización is the bug that bit me. es lo que me impactó más. Realized at that Yo me di moment, cuenta en ese momento que eso es lo que yo quería hacer. I don't wanna do it Y yo no quería hacerlo de manera casual como mi padre, porque mi padre se dio cuenta que mi padre the next score in the market. quería encontrar la siguiente jugada en el mercado, así que yo quería siempre hacerlo. Yo quería estar informado, yo quería que fueran compras inteligentes, yo no quería que fuera suerte como fue con mi padre. Yo quería que fuera real para mí y yo quería que fuera todos los días. Y eso es lo que me llevó a mí a ser un trader. Qué buena historia, no sabía esa parte de la historia de tu vida. Entonces, por una decisión de tu papá que cambió la vida de toda la familia, tú decidiste estudiar qué era lo que había hecho tu papá. Y eso te llevó al mundo a los mercados financieros, pero tú no querías ser por suerte, sino estudiarlo. ¿Y cuántos años tenías cuando te diste cuenta de que toda tu vida había cambiado por una inversión que había hecho tu papá en oro? ¿Cuántos años tenías tú? I was Yo, when my father cuando mi padre empezó a acumular oro, it was shortly after my birth. fue un poco después de mi nacimiento, en 1966-67. It wasn't until the No fue latter hasta 1970s, 1970, entrando al principio de los 80, that gold que el oro realmente explotó impressive price. a un precio impresionante de $800 por onza. Así que yo tenía alrededor de 10 años. It's began to dawn on Y empezó a impactarme la manera en que nuestras vidas cambió dramáticamente cuando yo tenía 14, 15 años. Y cuando yo tenía 16 años, para ese momento, yo ya estaba totalmente atrapado por el deseo de hacer que el mercado fuera una parte permanente de mi vida de cierta manera. Y fue a los 16 años que realmente había manera de hacer esto, y era volverme un trader profesional. Y yo aprendí que un trader profesional opera y manipula al mercado
personal gain. para buscar ganancias personales y me fascinó saber eso. I saw it as Realmente yo lo vi como una oportunidad para do something that the hacer vast algo que la majority mayoría de las found personas difficult. encontraban muy difícil Found the opportunity y encontré to la get into oportunidad de something entrar that en had algo the que tenía la habilidad de realmente crear wealth and financial riqueza y freedom libertad of financiera más individuals. allá de los sueños de un individuo. Y I've yo never realmente stopped nunca being he passionate. parado de tener pasión sobre esto. Entonces, te diste cuenta de eso, empezaste a estudiar, a leer sobre el mercado, psicología. ¿Y luego qué hiciste? ¿Invertiste de tu propio dinero o te empleaste como corredor de bolsa? ¿Qué hiciste para llegar a ser un trader? Good question. Buena pregunta. And unfortunately, Y desafortunadamente, that's another Juliana, story. esa es otra Is that historia. okay? So I'm 17 years old, and I want to do nothing else but Así que tenía trade. 17 años y quería hacer nada más excepto hacer trading y ser un trader profesional, pero yo no tenía capital. So I had this Así idea. que yo tuve una idea. But if I don't have capital, Si no tengo capital, entonces tendré que utilizar el capital de otros. Y otros para mí eran los miembros de mi familia. Así que yo fui a cada miembro de mi familia y afortunadamente tuve una familia muy grande. No mi familia directa porque soy un hijo único, pero sí a tuve lot of aunts and uncles muchas and tías y cousins tíos y and things primos of that nature. segundos y cosas por el Every single estilo. family member, Y fui a donde cada miembro de mi familia with my passion for the markets, y con mi pasión por los mercados explained how the family les expliqué really cómo la had to familia get realmente involved tenía que in involucrarse con el mercado de acciones y que si nosotros no nos involucrábamos con el mercado de acciones, entonces estaríamos dejados atrás find ourselves 10, 15 years later, y nos encontraríamos 10, 15 años después habiéndonos perdido una de las oportunidades de riqueza de la época. Entonces esto es lo que yo le expliqué a mi familia y funcionó. Formamos un club de inversión de la familia y decidimos que la inversión mínima era algo como $50 al mes y algunas personas invertían más. Y mi familia me dio a mí la habilidad a los 17 años, el derecho a tomar todas las decisiones para el fondo. Nosotros empezamos muy pequeño y este club de inversión de la familia se movió de 14 o 15 miembros originales a más de 800 miembros en el pico del club a través de unos cuantos años, porque nosotros empezamos, los miembros de la familia querían que los amigos y los trabajadores se involucraran cuando el fondo le empezó a ir muy bien, así que nosotros empezamos a aceptar individuos más allá del círculo de la familia. Y estoy orgulloso de decir que ese club de inversión de la familia todavía existe el día de hoy. Se llama WBA, el cual quiere decir Construyores de Riqueza de América, y ese fondo familiar ha financiado para muchos de mis familiares compras de hogares, vacaciones alrededor del mundo, retiros y en algunos casos los niños de los miembros de la familia, sus universidades fueron pagados por el fondo. Así que realmente fue una de las cosas más espectaculares que creo que yo hice en mi carrera profesional de trading y fue mi idea original y yo la empecé cuando tenía 17 años, pero esa oportunidad me dio a mí la oportunidad de tomar decisiones en los mercados y de hecho buscar oportunidades para invertir en las oportunidades y tomar decisiones en cuanto a cuándo la oportunidad se había acabado y de cerrar la oportunidad y de administrar las posiciones a medida que estaban abiertas o lo que sea, y realmente fue una oportunidad increíble para entablar una base de conocimiento sobre administración de capital y trading y cosas por el estilo. Después, yo entré a la universidad a estudiar contabilidad, como te mencioné, y yo hice mis estudios, pero la mayoría de mi enfoque realmente estaba en administrar este fondo familiar, este club de inversión. Y yo obtuve una oportunidad de trabajar para un individuo como contador, aunque no hubiera terminado el colegio como contador, pero realmente ya estaba suficientemente avanzado donde la firma me asumió como un contador. Pero mi trabajo de contaduría era
para hacer las cuentas de un trader, así que el universo estaba empezando a traerme a mí oportunidades que estaban asociadas con lo único que yo tenía interés en hacer, que era hacer trading. Así que yo dejé de ir a la universidad para asumir este trabajo de contabilidad y poder llevar los registros de este trader exitoso. Y como podrán imaginarse, la habilidad de ver cada operación de un trader exitoso y tener que llevar una bitácora de cada operación, de documentar la compra, la venta y sustraer el costo con comisiones y encontrar la ganancia neta o la pérdida neta. Esto realmente me dio la oportunidad de hecho, volver a vivir cada operación individual de este trader exitoso. Y esa actividad realmente ese trabajo fue realmente un punto pivote en mi carrera profesional porque me sirvió como una capa adicional sobre mis bases que me llevaron a mí volverme un trader exitoso. Después de hacer contabilidad para este trader durante un buen tiempo, este trader entendió que mi interés por los mercados y el fondo de mi familia y cómo me estaba yendo, él me dio la oportunidad de administrar la mitad de los fondos que él tenía bajo administración. Y esa realmente fue mi gran oportunidad en el mundo profesional de trading, que yo asumí más o menos $20 millones. Él tenía un total de $40 millones con los cuales él estaba operando. Y él me asignó $20 millones a mí solamente para ver cómo me iba. Y en el primer año yo creo que hice algo como 38%. En el primer año, sobre esos $40,000, eso fue extraordinariamente impresionante. Y en el segundo año, yo estaba realmente conectado y estaba en mi camino a hacer tanto como 60 o 70% sobre mi porción del capital que yo estaba operando. Y como la mayoría de traders exitosos, mi cabeza se empezó a volver un poco grande y yo de hecho quería que me pagaran más sobre las ganancias que yo estaba generando, porque yo estaba generando una cantidad pequeña de dinero por las ganancias que estaba produciendo para este trader. Y cuando me acerqué a este trader para hacer más, porque yo estaba haciendo tanto dinero para él, cuando él me dijo que no me iba a dar más, entonces ese fue el día que yo realmente decidí que era el momento de empezar mi propia carrera profesional de trading y depender de nadie más. Esa es una historia pues de admirar y del cual sentirse muy orgulloso. Pero muchos de nosotros, los que estamos en este mundo del trading, te hemos escuchado hablar de que tuviste 4 años donde solamente tenías pérdidas y pérdidas y pérdidas. ¿Cuándo fueron esos 4 años? ¿En qué momento de tu vida fueron esos 4 años? Mi familia me apoyó mucho porque durante los primeros 4 años con el fondo de la familia fue horrendo. Y fue casi como si cada acto que yo llevara a cabo se convirtiera en una pérdida. Y yo realmente creo que si no hubiera tenido una familia que me apoyó tanto durante esos años, porque lo único que yo hice fue producir pérdidas y pérdidas para el fondo y para la familia, entonces no sería el trader que soy hoy. Y realmente fue una oportunidad increíble para mí aprender, aunque yo estaba perdiendo. Y yo ni siquiera estaba perdiendo mi capital, yo estaba perdiendo el capital y el dinero de otro, lo cual hizo que fuera mucho más difícil. Así que mis 4 años y medio de casi pérdidas constantes realmente fueron las bases de mi éxito absoluto, porque yo aprendí cada manera posible de no hacer dinero. Y realmente fue casi como si después de descubrir
todo lo que no deberías hacer, fue que por fin pude llegar a los actos que sí deberías hacer. Y afortunadamente tuve una familia que me apoyó para poder vivir a través de esos años oscuros. Realmente fue llegando al final de ese apoyo porque entrando a mi cuarto año, honestamente, muchos miembros no querían contribuir más y muchos miembros realmente estaban desilusionados y creían que el mercado no era algo en lo cual deberían estar involucrados. Y yo realmente me sentí mal por eso porque yo sabía que sí lo era. Simplemente lo que yo estaba haciendo no estaba pagando y no estaba bien. Pero esos años, por más oscuros y por más problemáticos que fueran, el día de hoy realmente no iría hacia atrás en el tiempo y eliminaría ese periodo de mi vida. Yo creo que una gran porción de mi éxito nació de esos años y realmente soy muy filosófico sobre esto porque yo considero que casi todo lo que crece en la vida primero tiene que caer, así que nosotros tomamos una semilla y la ponemos hacia abajo, por debajo de la tierra, para que pueda crecer hacia arriba, por encima de la tierra. Ahora, si tú tomas una pelota y la rebotas hacia abajo primero, va a rebotar más alto que la distancia al piso. Para poder saltar, primero debemos agacharnos, y yo considero que el movimiento hacia abajo primero para un trader es natural y que un trader debería perder primero. Es la manera en que aprendes, como un niño que aprende a caminar al caer y volverse a parar y volverse a parar. Y los doctores nos dicen que si un padre no ha permitido que un niño caiga demasiado, entonces terminan siendo torpes cuando sean adultos, y son los niños que han caído por todas partes que se convierten en nuestros mejores atletas, con mayor agilidad físicamente. Así que soy filosófico sobre esto y yo realmente me asusto mucho cuando yo veo a un trader experimentando el éxito desde el principio, porque yo sé que eso no es lo natural. La mejor manera, que siempre lo he dicho y lo repetiré otra vez, es que antes de que tú saltes al cielo, primero tienes que agacharte. Y realmente yo tuve un periodo de agacharme de 4 años y medio, pero cuando el salto vino, fue absolutamente impresionante. Realmente no lo cambiaría por nada. Mencionaste o dijiste dos cosas que te quería preguntar. Y una es, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué decisión cambiarías de tu pasado? ¿Qué decisión que quisieras como borrar de tu pasado? Y la otra es, ¿cuál fue tu peor momento en el trading? Buenas preguntas. Así que si yo pudiera volver en el tiempo, ¿qué haría? ¿Qué haría diferente? ¿Qué cambiaría? Bueno, es una pregunta difícil para mí porque va en contra de mi filosofía de que todo lo que tú has vivido en la vida fue necesario para tu realidad actual. Así que, para ser honesto contigo, no cambiaría nada. Yo me despierto todas las mañanas, Juliana, y yo tengo que pellizcarme solamente para asegurarme que esta realidad que yo vivo todos los días sea real. Yo realmente expreso mucho mi gratitud por todo lo que he pasado y en qué me he convertido, y el trabajo que yo hago para miles de traders alrededor del mundo. Yo no podría estar más contento, o más agradecido o más feliz. Yo no puedo imaginarme que haya un mejor estado que lo que yo he vivido. Y con esto habiendo sido dicho, cuando yo pienso en el pasado, siendo realmente anclado en la causa. Así que cuando yo pienso en el pasado y pienso en el concepto de cambiar cualquier cosa en ese pasado
eso realmente no va conmigo porque el pasado tuvo todo que ver con mi realidad actual y yo realmente no podría imaginarme mi realidad actual siendo mejor, así que realmente tengo que decir que cambiaría absolutamente nada, cambiaría absolutamente nada. Había una segunda pregunta y la segunda pregunta creo que era que cuál fue el peor periodo de mi carrera de trading. Y bueno, eso es muy fácil, eso fue el 11 de septiembre del 2001. Fue el ataque terrorista sobre las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Y yo entré esa mañana, ese lunes por la mañana, con una posición bastante grande. Yo tenía 38,000 acciones de QCOM. El símbolo es QCOM, QCOM. Tenía 38,000 acciones y en trading premercado había subido $1 desde el cierre del viernes, así que yo estaba en positivo $38,000 antes de que abriera el mercado. Y por supuesto, como sabemos, las Torres Gemelas fueron impactadas y el mercado realmente nunca abrió ese lunes por la mañana. De hecho, el mercado no abrió hasta el siguiente lunes por la mañana y como ustedes saben la historia, el mercado abrió negativo de gran manera y en todas mis posiciones en total yo estaba abajo alrededor de $1.4 millones en el siguiente lunes por la mañana y realmente fue devastador para mí. Yo nunca había vivido una pérdida de esa magnitud en mi carrera profesional entera y fui enfrentado con una decisión difícil y la decisión era si cortar mis pérdidas y simplemente ir a otra parte y lamer mis heridas y volver a construir, o que si realmente cavaba más profundo e intentaba recuperarme y salir de este hueco. Y eso fue lo que hice. Yo decidí que no iba a vender en pánico, así que yo permití que esas posiciones se calmaran. Y yo empecé, cuando yo vi que se estaban empezando a calmar, yo empecé a actuar, a trabajar alrededor de esas decisiones y yo empecé a trabajar a corto plazo, entonces empecé a recuperar esta pérdida de unos $4 millones. Así que si yo tenía una ganancia de $10,000, yo la tomaba rápido. Y acá hay una ganancia, por ejemplo, de $6,000 y la tomaba rápido. De esta manera yo empecé a tomar ganancias pequeñas. 2,000, 3,000, 6,000, 8,000, 1,500, 4,500. Y este estilo de recuperarme de esta manera, este acercamiento al mercado se convirtió en un estilo de trading que se convirtió en mi forma de hacer dinero número uno en los mercados de ahí en adelante. Es el acercamiento que yo les enseño a mis traders el día de hoy, cómo ganarse la vida en un periodo corto de tiempo y cómo operar en la apertura para buscar ganancias pequeñas, rápidas, pero significativas. Así que de este $1.4 millones creció un estilo que ha producido millones y millones de dólares y de hecho mucho más de eso cuando tú cuentas el hecho de que yo se lo he enseñado a miles de traders y lo que ha significado para ellos y el impacto que ha tenido sobre sus vidas de trading. Realmente es increíble. Así que esa pérdida enorme fue como convertir limones en limonada y eso tampoco lo evitaría durante 1,000,000 de años. Muchas de las cosas que has dicho me identifico con ellas. Ahorita que decías que no te arrepientes de nada de tu pasado, a mí también cuando me hacen esa pregunta pienso mucho y digo lo mismo, porque todo nos contribuye a ser las personas que somos ahora. Y bueno, ya cuando hablas de la peor historia en tu trading, ahora me gustaría entonces que nos contaras cuál ha sido tu mejor momento en el trading. Yo creo que este es el momento cuando hago esto en la entrevista.
¿Cuál fue mi mejor momento como trader? Mi mejor periodo. Ha habido varios. En 1995 yo tuve uno de los momentos más especiales en mi carrera de trading. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Llegué a un nivel de rentabilidad y consistencia que yo nunca pensé que fuera posible, y eso empezó en 1995. Y fue realmente ese salto en mi progreso que me llevó a un nivel que me hizo creer a mí que yo tenía la habilidad y el derecho y de cierta manera la obligación de compartir mi regalo, mi talento con otros. Antes de eso yo era un trader rentable y me ganaba la vida de los mercados, pero yo realmente no sentía como si tuviera derecho a compartir lo que yo hacía con otros. Pero fue en 1995 que yo tuve un momento especial y mi rentabilidad saltó desde un promedio de, no sé, yo estaba haciendo un promedio de $15,000 al día quizá. En los 90 eso realmente era mucho dinero y simplemente creció a partir de ahí. Fue un nivel de rentabilidad y consistencia que yo ni siquiera pensé que fuera posible, pero sucedió. Así que eso fue un periodo hermoso porque fue el periodo que me llevó a mí hacia un mundo nuevo de no solamente hacer trading para buscar ganancias enormes y con mayor consistencia, sino que compartir ese regalo y don y entrenar a otros para hacer lo mismo. Así que realmente abrió otro capítulo en mi vida para mí, pero ha habido otros periodos también. En el 2007 fue otro momento muy especial para mí y otro estilo de trading nació, el cual yo lo convertí en algo que llamaban el ATM King. Y esta orientación a corto plazo de siempre tener órdenes en el mercado y siempre estar haciendo trading llevó a mi nivel de consistencia en ese punto a un nivel mucho más elevado, y eso se convirtió en un estilo que yo también fui capaz de compartir. Yo hace poco viví, no necesariamente un nivel más elevado de rentabilidad, porque yo considero que ya estoy semi-retirado en mi trading. Mi operación promedio en este momento es 18 minutos al día y hace muchos años yo solía operar durante todo el día. Así que aunque el nivel de rentabilidad no necesariamente se incrementó, realmente fue un rompimiento en mi entendimiento profundo de los mercados y la psicología humana y cómo enseñar a los traders para poder superar estas barreras psicológicas que se meten en el camino del trading. Así que a través de mi carrera de trading yo he tenido estos periodos que me han servido a mí como momentos muy especiales para llegar a niveles más elevados de entendimiento y niveles más elevados de rentabilidad y niveles más elevados de consistencia. Y diré esto para cerrar: yo fui un trader que no solamente quería rentabilidad, sino que yo también quería consistencia. La consistencia era vista como algo más importante para mí que la rentabilidad, porque hay una manera de obtener la rentabilidad sin la consistencia. Y yo realmente no quería la rentabilidad sin la consistencia. Yo quería el tipo de ganancias que venían de ganar casi todas las veces y perder ocasionalmente. Hay una manera de ganar pocas veces, pero pierdes pequeño buscando la ganancia grande. Pérdida pequeña, pérdida pequeña y ¡boom! Ganancia grande. Y la ganancia grande supera todas las pequeñas. Y eso no es consistencia, pero es un estilo válido de trading. Yo realmente quería ganancia y ocasional pérdida. Y así que hay dos maneras de ser rentable, y yo quería la rentabilidad a través de la consistencia. Y así que
Habían momentos en cuanto a niveles más elevados de consistencia, momentos en cuanto a niveles más elevados de rentabilidad y rompimientos en cuanto a niveles más elevados de entendimiento y de estar conectado de manera profunda con lo que es necesario para poder superar algunos de los barreras psicológicas que se meten en el camino del trading. Qué momento tan especial, de verdad que me siento anonada de estar viviendo esto, me siento muy feliz de estar teniendo este tiempo con Oliver Vélez y de poderlo compartir con ustedes. Esta es la primera parte de la entrevista. Se me ocurre que podemos hacer 2, 3, 4 partes de entrevista y ya aquí supimos muchas partes de la historia de Oliver como su profesión y cómo empezó en el trading, y en la siguiente parte podemos hacer como ya más preguntas de su vida personal. Se me ocurre que podemos hacer eso. Y en la tercera parte, algo más interesante como preguntas de ustedes que le quieran hacer a Oliver. Bueno, ahí vamos viendo qué más podemos aprovechar de Oliver Vélez.